Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Bienvenidos a otra emisión en vivo del Solar, algo que al parecer se va a hacer habitual y como siempre cada vez menos traumático. Por suerte vamos mejorando. Gracias a todos los que sintonizaron y bueno, los que lo escucharán después. Hoy, como ya anunciamos, estaré conversando con Fran García, historiador marxista. Estaremos hablando sobre las izquierdas en Cuba. Hoy es muy importante, pues ni se nos ocurre hacer una historia en un podcast de la historia de las izquierdas en Cuba. Entonces, nada, Fran, gracias y te doy la palabra. Bueno, tú acabas de decir algo, buenas tardes, y después todos los que van a escuchar esto. Yo creo que tú acabas de decir algo muy importante, que son las izquierdas en Cuba hoy. No vamos a hacer la historia de las izquierdas. Y lo primero que habría que preguntarse sería qué entendemos por izquierdas en Cuba. Yo te venía diciendo que en Cuba, en el imaginario político colectivo, ser de izquierdas es ser revolucionario. Y ser revolucionario en el imaginario colectivo, ser revolucionario es estar con el gobierno, apoyar al gobierno. Es decir, toda aquella persona que no esté con el gobierno, entonces no es revolucionario y en tanto no es de izquierda. Y eso es un gran problema, una gran falencia que venimos arrastrando hasta hoy, y de esa manera una serie de personas, de grupos, de medios de prensa que, digamos, se oponen, son críticos, demasiado críticos para los estándares de la oficialidad, entonces no caben dentro de un gran imaginario colectivo, dentro de las mayorías, como izquierda. Y de esas izquierdas también tenemos que hablar, que son las izquierdas que no están legitimadas dentro del imaginario colectivo y mucho menos aún oficial. Fran, bueno, todos lados ahí creo que dijiste la palabra crítica, ¿me equivoco? No, para nada. Ya, bueno, sería válido también mencionar que dentro de la izquierda, o sea, de la comunicación, por llamarlo de alguna forma, la comunicación política, el discurso político en los medios de esa izquierda oficial, tradicional, también hay un pequeño espacio, por llamarlo de alguna forma. Digo pequeño espacio, no por el tamaño, sino por el alcance. Es decir, existe un pequeño grupo de medios, vamos a llamarlo oficiales, paraoficiales, no sé si la palabra sea acertada, que transmiten un discurso político desde la izquierda, entendida esa izquierda tal y como la estás planteando, sin embargo tienen unas posturas críticas, y entendamos crítica como cuestionamientos de forma, como que plantean, ¿no?, pulir determinados aspectos de forma, o sea, no superficiales, sino cosas organizativas, cosas muy específicas, cosas muy inespecíficas. Cosas muy inespecíficas. Exacto. Tratan de no mencionar las causas, tratan de no mencionar los nombres. Es un discurso muy ambiguo, más ambiguo que ambivalente, donde critican los problemas, donde, por ejemplo, esa izquierda nunca va a decir que hay censura, esa izquierda nunca va a aceptar que existe una represión contra determinado sector, cuando más va a llegar hasta una crítica al quinquenio gris, refiriéndose a la censura. No va a pasar más allá del quinquenio gris y no la admite hoy. Cuando se le pregunta, dice que no existe, evade la pregunta. Sí, justamente, Frank, por ahí andábamos, ¿no? Esa idea de la crítica atemporal, sin una temporalidad, sin una espacialidad, sin un sujeto, muchas veces, sin una estructuralidad, que es como tirar el problema, muchas veces tirarlo de forma abstracta, incluso con esta forma de los hay,
de hay tal cosa, hay aquello, hubo tal, bueno, casi siempre es hay. Entonces eso como que o sea, pone la crítica de una forma extremadamente abstracta, que no se puede, no es tangible. Ese es un discurso que también es muy típico del funcionariado, cuando de la burocracia, vamos a decirle así, no confundir con el burocratismo. Aquí hay un gran problema con eso. No se sabe qué es la burocracia, en realidad piensan que es el burocratismo. Ese es un discurso típico del funcionariado, de decir hay una serie de problemas que tenemos que resolver. Esa frasecita yo creo que la hemos escuchado todos cientos de veces en nuestros años de existencia de vida aquí en Cuba. Hay una serie de problemas que tenemos que resolver que por lo general nunca se dicen específicamente. Y bueno, está esa izquierda, no vamos a seguir deteniéndonos en el tipo de crítica que se hace, sino de ese tipo de izquierda que no toca la forma. ¿Quién tú pusieras dentro de esas izquierdas, Miguel? Oye, eso es una pregunta trampa que no estaba puesta en el guión. Bueno, si de medio se trata, ¿no? La izquierda acrítica o de la crítica permitida, aceptada, bueno, incluida dentro de la crítica que se incluye en el guión. Bueno, dentro de la aceptada yo tengo un ejemplo para mí, bueno, es mi ejemplo de manual, que es el caso de la revista Las Jiribillas, una revista que tiene una ley con calma. Es decir, hay textos que son críticos, incluso son muy densos entre toda la densidad de los textos. Muchas veces uno se encuentra esos elementos críticos, hay que rastrearlos, pero no se da cuenta que ahí hay un poco más de margen. Estamos hablando de publicaciones, esto puede ser inexacto, pero más o menos la idea. La Jiribilla nació como un medio de prensa muy crítico. Exacto, estamos hablando de medios con un menor alcance porque no son los medios oficiales del partido, que son de alcance regional o tienen un carácter de revista. Estamos hablando de que justamente está situada en esos discursos que no llegan a todo el mundo, esos espacios de difusión, entonces que se pone esta crítica. Pero bueno, la idea no era, como tú dices, tanto detenernos en ella, sino que ella nos permite dar el paso. Sí, ubicar primero la izquierda oficial. ¿Qué es la izquierda oficial? Ya que estamos hablando de las izquierdas, primero hay que delimitar que hay una izquierda, que es la izquierda oficial, es decir, la institucionalidad, el gobierno, y las otras izquierdas que no son permitidas o no son aceptadas o no son toleradas o simplemente como son parte de una sociedad civil no vinculada que no tienen vínculos, cosa muy rara en Cuba. Yo creo que es donde único existen esas cantidades de instituciones con una fuerza muy grande que son sociedad civil pero tienen un vínculo estrechísimo con el Estado. No vamos a hablar ahora de sociedad civil, pero digo la otra izquierda, la izquierda no oficial, en la cual pudiéramos poner ahí, vamos a decir nombres directamente, diríamos el proyecto de la trinchera, el proyecto de la Joven Cuba, la Tiza, comunistas, ¿quién más pudiéramos encontrar? Los anarquistas del taller Alfredo López, de Aura, y una serie de personalidades que ellas mismas, esas personalidades, esos individuos, forman parte de una izquierda crítica no oficial. Estoy pensando en Ariel Dacal, en Julio César Guanche, en Alina, pero bueno, Alina, la coordinadora de la Joven Cuba es la Joven Cuba en sí, pero ahora digo Julio César Guanche y Dacal y René Fidel y Julito Fernández Estrada, porque no tienen un vínculo orgánico, digamos, con ningún colectivo precisamente. El vínculo que tuvo Guanche con un colectivo fue la muy atacada articulación plebeya, que hubiese sido otro espacio magnífico. Y Cuba Posible. Bueno, y Cuba Posible. Pero bueno, yo no considero que Cuba Posible era precisamente un medio de izquierda. No vamos a hablar de algo que sucedió. No vamos a hablar de algo que sucedió, sino vamos a hacer el paneo de lo que está sucediendo hoy. Tú encuentras otros colectivos. Bueno, el proyecto Nuestra América. Estamos hablando que tiene como su vocero principal a Luis Emilio Aybar, colega mío de trabajo del Instituto Juan Marinelo. ¿Qué más otros representantes de la izquierda tú encuentras, Miguel? Bueno, si nos ponemos con el tema de la izquierda, siempre pueden... La izquierda no oficial. Sí, exacto, la no oficial, siempre puede aparecer un poco lo que viene siendo el celo, que se me olvidó mencionar a alguien, incluso como ya mencionamos se nos puede olvidar a alguien, fíjate, los que son obvios, podemos entrar en estas zonas dudosas, o sea, en lo que es la izquierda polémica, la izquierda de mayor duda en su condición de izquierda. Pienso que es lo que viene ahora, fíjate, estaba pensando, es algo provocativo,
estaba pensando en la revista digital Tremenda Nota, que a pesar de ser asociado a la oposición, salir en el noticiero XXX, bueno, cuando uno revisa sus textos tienen una proyección bastante de izquierda. Estábamos pensando, bueno, yo estaba pensando, no sé tú, en el movimiento, el tan polémico movimiento 27N, que bueno, entra también en esta zona de duda, no porque esté en el centro, sino porque su condición de izquierda, dado las definiciones tradicionales empleadas en los imaginarios, como que produce un pequeño golpe. O sea, nos va quedando esa zona de duda. Tú hablas de Tremenda Nota, de mi gran amigo Michael González Vivero. Yo sí creo, y conozco personalmente a Michael, como lo he dicho, que Michael y Tremenda Nota están dentro de la izquierda. Es que hemos cometido un error desde que empezó el programa. Debíamos haber dicho desde que inició las izquierdas. Ahora yo creo que sí estamos siendo específicos, sí estamos siendo exactos. Las izquierdas. Ahí está también Tremenda Nota, está también como persona política, como sujeto político. Está Michael González Vivero. Y dijiste algo que fue muy interesante, que el discurso oficial ubica en la oposición a Tremenda Nota. Bueno, y si está en la oposición, ¿qué? Porque estamos viviendo un momento hoy en Cuba muy atípico, porque durante décadas la derecha monopolizó la oposición. Durante décadas. Incluso, después me referiré a él como una obsesión, como mi objeto de investigación, y porque forma parte del escenario político, fue el referente a lo que la censura lo desapareció, el Partido Obrero Revolucionario Trotskista de Cuba, que se refunda en el 60 y desaparece en el 73. De eso vamos a hablar rápido después. Va a ser un paralelo que estabas hablando del 27N. Imagino que va a haber una pregunta que viene por ahí. Y es que a pesar de que existió el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, el PORT, vamos a emplear esa sigla desde ya, eso no evitó que la derecha tuviera el monopolio de la oposición. Y por tanto, todo lo que se entendía en Cuba, y todavía una gran mayoría, un gran imaginario social, entiende a la oposición como derecha, porque es lo que estábamos diciendo al inicio. En el imaginario colectivo político de una mentalidad unidimensional, caudillesca, todo aquello que esté en oposición al gobierno es contrarrevolucionario, y todo lo contrarrevolucionario es de derecha. Es verdad que todo lo contrarrevolucionario es de derecha, pero no, en este caso, la oposición toda no es contrarrevolucionaria, porque la oposición toda no es de derecha. Y por eso ese es el tema de Tremenda Nota en la oposición. Habría que preguntarle incluso primero a Michael González Vivero si él entiende que su revista, o la revista que él coordina, él la entiende como parte de la oposición. Habría que verlo primero. En el imaginario, no sé qué tú crees, Tremenda Nota está en la oposición. A mí me parece que es una revista de la sociedad civil, una revista crítica, y es que hoy es muy fácil ser un sujeto político, un intelectual, una publicación crítica en el momento en punto en que hablas nada más de la realidad. La realidad es crítica, está en crisis. Está crítica. Está crítica. En el momento en que tú dices lo que está sucediendo, bueno, de pronto ya está siendo crítico más allá de lo permitido, que era lo que estábamos hablando de la censura. Hay tanta censura que no se puede decir que hay censura. Y ahora pasamos al 27N, ya que estamos hablando de la censura, el tema de la nueva, de lo que ellos van a llamar nueva oposición cultural. Y veo que por ahí se filtró el término con ese tal, que escribe muy bien, Olimpo Fonseca, que es un columnista de Michael González Vivero, quien yo creo, no sé, rectifícame, de todo este espectro de publicaciones de medios privados, como El Estornudo, Periodismo de Barrio, que me parece que es el único medio que publica a un columnista expresamente comunista. Bueno, más allá de que yo tenga ahora mismo un pequeño litigio identitario con el compañero Olimpo, sí, el texto me pareció muy bueno, y sí, te llama la atención eso. De hecho, no es
Olimpo no es el único compañero cederista destacado de proyección comunista que ha publicado en tremenda nota. Yo recuerdo que se han hecho, más allá de los textos de Olimpo, hace unos días la publicación referida a aquel romance morboso entre una muchacha y marxistas cubanos y no sé qué. O sea, si hay una especie de guiño. De Adriana Fonte Preciado, claro. Y también me publicó a mí en algún momento. Y fíjate que interesante, porque no era que yo escribía para tremenda nota, sino que él republicaba las notas, los artículos de opinión que yo enviaba para comunistas, de cuyo comité editorial fui fundador y formé parte. Es decir, hay una propensión de Michael González Vivero, pero además hay que ver el discurso de Michael González Vivero, un discurso antiimperialista, un discurso de oposición al fascismo. Ayer hizo una publicación buenísima criticando a la oposición de derecha cubana que apoya a Monasterio. Michael nunca lo vas a ver usando los términos del lenguaje oficial plegado a los intereses del imperio. Nunca. Michael hay que entenderlo incluso, diría yo, como un comunista libertario o como un anarquista. Bueno, Michael, después te pasamos la cuenta del espacio promocional que te estamos haciendo por acá. Y si nos equivocamos en algo, bueno, tú la coges con Fran. Sí, tienes razón, compadre. Yo pienso que sí, en ese medio hay tú le llamas propensión. Yo hablaba de guiño, pero es lo mismo. Un puente, ¿no? una cuerda con discursos de izquierda. Y eso nos lleva a una pequeña propuesta de conclusión parcial. Y es que, primero, que pudiera existir, o sea, plantear la posibilidad de oposición de izquierda, una cosa que ha sonado algo impensable, bueno, en muchos espacios algo impensable, o sea, de una oposición contrarrevolucionaria y una oposición que no tiene que ser precisamente contrarrevolucionaria, pero si miramos el otro lado del espejo nos va a dar lo mismo, pero desde la oficialidad. O sea, podemos hablar de una oficialidad revolucionaria y una oficialidad que se suele asociar a la burocracia, básicamente, una oficialidad contrarrevolucionaria. Eso me lleva a mí a la conclusión de que la posición específica que ocupes dentro, o sea, respecto a la institución, dentro o fuera de la institución, no tiene que ser una garantía de defender ideas, de tener modos y modas también de proyección precisamente revolucionaria. O sea, de pronto como que al menos a mí, de lo que estamos hablando y de lo que he pensado en otros momentos, ¿no? Imagino que a ti también, se me desdibuja, se me desconfigura por completo esa relación mecánica entre oficialidad izquierda revolucionaria y oposición derecha contrarrevolucionaria. Es que fíjate, ahora tú dijiste oposición de izquierda y yo con mis obsesiones no pude ir más allá que directamente, o me remitió, no es que no pude ir más allá, sino que me remitió directamente a la oposición de izquierda que funda León Trotsky en 1923 dentro del Partido Comunista Bolchevique. Pero no es Trotsky. Las primeras oposiciones que van a nacer dentro del mismo Partido Bolchevique, ya en el poder, en 1918 va a haber una sucesión de oposiciones. Va a estar la oposición militar, va a estar la oposición obrera, van a estar los decistas, están los centralistas democráticos. Va a ser un conjunto y, bueno, después oposición de izquierda que va a sufrir el embate y defenestración por parte del estalinismo. Pero había un cuerpo, se entendía dentro del partido bolchevique el disenso. Es muy curioso porque cuando triunfa la revolución bolchevique, determinados factores terminan suprimiendo un debate democrático dentro de las filas marxistas, empiezan a desaparecer. Pero sí se mantuvo dentro del Partido Comunista Bolchevique hasta 1921, que está la primera interdicción de las oposiciones, como mismo diría Trotsky en la Revolución Traicionada, cuando el alzamiento de Kronstadt, que por ahora Dmitri Prieto Sansonov estuvo hablando bastante o haciendo referencia a ello, porque se cumplió el primer centenario del alzamiento de Kronstadt, algo muy polémico dentro de nosotros los intelectuales, las y los intelectuales de la izquierda marxista, principalmente los más cercanos al leninismo, al trotskismo. Y lo que quiero decir es que oponerse desde la izquierda es algo que se ha olvidado a raíz del discurso de unanimidad dentro del partido.
los otros días yo oía, no sé si fue no recuerdo dónde lo vi, lo escribí yo en la entrada mía, no me gusta citarme. Te estás citando lo mismo. Sí, no, horrendo, no, por eso es que dije, no me gusta citarme, y es que ninguna revolución nace de la unanimidad. Cuando yo he visto publicaciones diciendo que la revolución cubana no nació de alianzas, como lo he visto, que la revolución no nació de alianzas, bueno, y de dónde salieron todos estas grandes organizaciones, el Directorio Revolucionario 13 de marzo, el Partido Socialista Popular y el Movimiento 26 de julio, que era un espectro inmenso, ¿no? No nace la revolución, ninguna revolución nace de la unanimidad. Ahora, ponme un ejemplo de una revolución que haya nacido de la unanimidad. Yo no la veo. Bueno, quizás empecemos a ver, ahora me estoy acordando de la revolución china, dirigida unánimemente por el Partido Comunista Chino, pero para que Mao llegara al poder y estableciera el 1 de octubre de 1949 ese único Partido Comunista Chino, sabemos muy bien que eso no fue así. Sabemos que incluso después la lucha de facciones dentro del Partido Comunista Chino llegó al punto de la revolución cultural, la defenestración de Deng Xiaoping, de Jiang Xi y la victoria final de la restauración capitalista después de pero bueno, sería ya empezar a hablar si China es un modelo socialista o capitalista, pero vamos a terminar hablando de eso en algún momento porque hay que preguntarse, ¿China es de izquierda? ¿Y qué cosas son las izquierdas de manera más amplia? Porque quiero tiraste ahora, lo pusiste en medio de la mesa, el 27N, pero antes de pasar al 27N tenemos que definir qué son las izquierdas, ya definimos qué son las izquierdas en Cuba. Exacto, de hecho ahí ya tenemos un problema, es decir, ha predominado, vamos a hablar de mayorías, no ha predominado hasta ahora esa asociación de izquierda a apoyo al gobierno. Sin embargo, desde lo que hemos visto aquí, fíjate, aunque no se haya visto aquí, creo que se puede observar una especie de, no vamos a decir ascenso ni nada, ni de boom, pero al menos un embrión de la izquierda más allá, o sea, de la izquierda no solo como sinónimo de apoyar al gobierno, sino que hay que buscar otra forma, pienso yo, de identificar las izquierdas, hablando de los fenómenos que se están empezando a dar, de la aparición de izquierdas, de nuevas izquierdas, de izquierdas raras, por llamarlo de alguna forma, que no vienen precisamente a apoyar al gobierno, aunque asuman, discursos, fraseologías, imaginarios de izquierda, o mejor dicho, aún asumiendo discursos imaginarios de izquierda, no dan su apoyo al gobierno, y otras izquierdas con unas fraseologías y discursos que más o menos se distancian de esta izquierda marxista, oficialista, o llamarlo de alguna forma, tradicional. Es decir, tenemos que pensar la izquierda de otra forma, al menos para que nos sea útil, para entender lo que está ocurriendo en Cuba, porque no podemos resumirlo todo con gobierno izquierda. Si bien en algún momento esa teoría esa taxonomía tenía sentido, casualmente o históricamente, no importa, ya deja de tener sentido, al menos lo vemos con la realidad, con los espacios de Humberto, cómo de pronto se desprestigia, de pronto se hacen ataques a una persona que es legitimada dentro de la izquierda como una figura de izquierda, con trabajos pensados desde y para la izquierda. Entonces, Fran, necesitamos otra forma de verla. Sí, pero yo creo que el modelo izquierda-derecha no es que siga sirviendo o no, sino lo que nosotros en Cuba tenemos que redefinirnos eso, porque de pronto muchos dicen, ese modelo ya no me sirve, el modelo izquierda-derecha no me sirve, pero es porque se ha asumido el modelo izquierda-derecha desde la perspectiva oficial. Esa es la gran cuestión. Exacto, no es votar las palabras, sino redefinirlas en última instancia. Más que redefinirla, llevar lo que entendíamos en Cuba como izquierda, llevarla a nivel global. ¿Qué es izquierda a nivel global? Porque nos hemos quedado con una definición de izquierda muy cubana, muy de patria chica, muy de coyuntura, de 60 años, de que todo aquello que no esté con el gobierno, toda aquella persona, institución, medio de prensa, organización que no apoya al gobierno, peor aún que se oponga al gobierno, no es de izquierda. Incluso no existió en Cuba, pero sí podemos ver un caso ejemplar de grupos armados que se oponen a gobiernos de izquierda y esos grupos armados sean de izquierda. En
lo sucedió con el ejército negro anarquista que dirigía Néstor Magno en la Ucrania, de la revolución bolchevique. Atentaba contra la seguridad del Estado, del gobierno bolchevique, de la revolución rusa. Y sin embargo, Magno era de izquierda. Y entonces, ¿qué entendemos por izquierda? Primero, una izquierda es toda aquella persona o institución, organización, grupo, partido, sujeto político que se asuma como de izquierda. Ese es uno de los grandes errores del dogma, del marxismo-leninismo dogmático, en el momento que dice este partido, esta organización, este país no es socialista, no es marxista, porque no cumple con mi argumentario, con el sacramento que yo he estipulado, que nosotros, enviados del señor Marx, del camarada Marx, que el proletariado lo tenga en la gloria, me dice su espíritu que esas personas no son comunistas, que esas personas no son de izquierda. En tanto una persona se asuma de izquierda, una organización, un sujeto político, se asume de izquierda, lo es. El resto ya vamos a empezar a verlo en la metodología, en sus prácticas políticas, ya vamos a ir viendo. Si nosotros entendemos que está más a la izquierda, más a la derecha, si es marxista, si no es marxista, si se define como marxista o no, ya eso es una serie de clasificaciones que podemos tener nosotros, si es de extrema izquierda, si es de centro izquierda. Lo que yo sí no puedo decir, por ejemplo, alguien que diga públicamente que no es de izquierda, decir Mengano es de izquierda, pero no lo sabe, como se hizo con Fidel en algún momento, que decían Fidel es trotskista, pero no lo sabe. Eso o a mí también se me ha indicado, no estoy comparando con Fidel ni mucho menos, Fran es trotskista, pero no lo sabe. Ay, Fran. Sí, yo cargo con ese San Benito, no me ofende para nada, no me ofende para nada. Si me dicen que soy trotskista, son comunistas. Yo soy comunista y soy de izquierda. Ahora, todo aquel grupo, toda aquella persona que se define de izquierda, ¿cómo le vas a decir que no lo es? Ahora, cuando se definen de izquierda, ¿de qué estarían definiéndose, Miguel? Sí, ahí caímos. Bueno, más allá de todos los efectos y los impactos de Joseph Cristo Stalin dentro del marxismo, ahí creo que diste en la cosa, porque al final autodefinirse como izquierda en realidad tiene que ver, no, o sea, lo que estás diciendo también es que es asumir una serie de imaginarios, no quería decir consignas, pero lo voy a decir consignas en el mejor sentido de la palabra, no es un peyorativo, de imaginarios, de consignas, de fraseología, de simbología, de lógica simbólica. Fraseología que consigna. Sí, fraseología, para no ser cruel, porque la palabra ya está cargada de significado negativo. Los bolcheviques le prestaban mucha atención a la consigna. Lenin hacía un análisis, lanzar una consigna, los viejos partidos comunistas le daban mucha importancia a la consigna, no es como ahora que aparece cualquier consigna puesta por ahí. De hecho, sí, Gramsci también, en fin, que hablaba que la consigna es la base de la institución. Nada, ya la palabra se nos perdió. Entonces tiene que ver con eso. A ver, un ejemplo muy sencillo, muy básico, es toda la reproducción y el uso y el cariño. También es el cariño a imágenes, el Che, Fidel, Marx, Lenin, ahora quieren están recolando Stalin. Es decir, asumir una serie de elementos, de imágenes que tienen que como parte de lo que identifica a la izquierda, pero ahí entra la diferencia de cómo lo asumen. Hay gente que lo asume más totalitario. Tú acabas de decir una serie de imágenes que ningún anarquista lo hubiera vindicado. Ningún anarquista vindicaría a Stalin, a Lenin, a Trotsky, y muchos anarquistas no vindicarían a Marx tampoco. Sí, claro, aquí usé personas, también otras cosas como la oposición a la propiedad privada, oposición a XXX, oposición al imperialismo, que es muy importante. Que no vindican a Che Guevara abiertamente. Hay una ultraizquierda, no necesariamente trotskista, que no vindica a Che Guevara. Y conozco muchas personas, muchas personas que son socialdemócratas, que se asumen como de centro izquierda y son muy críticos con Fidel Castro. Sí, claro, no es para todo por igual. Digamos que hay un estante, una estantería con el conjunto de productos, de héroes, de libros. Donde se puede escoger. Exacto, y cada cual escoge ahí, bueno, ese es el estante de izquierda. ¿Qué sería la izquierda? La izquierda sería todo proyecto político que entiende a las mayorías, al bienestar de las mayorías como su meta. La derecha lo que va a trabajar siempre es por los intereses del mercado, por los intereses de la burguesía, de una minoría. Las izquierdas van una izquierda en el poder, ¿qué va a tratar de hacer? Va a apostar
por mejorar y aumentar las políticas públicas y sociales, las subvenciones, una derecha en el poder que además se asuma derecha, el macrismo, por ejemplo, en Argentina, va a apostar por hacer recortes sociales, recortes públicos, darle dinero al sector privado, empoderar al sector bancario. Eso es un gobierno de derecha. Sí, pero Frank, ahí hay una pequeña contradicción dado lo que hemos venido desarrollando aquí. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser una derecha populista, perfectamente. Entonces, trabaja para las mayorías. Entonces yo creo que va a haber una claro, especie... el fascismo, lo veníamos pensando. Exacto. Tiene que haber esa confusión. Entonces tiene que ver las mayorías, pero con el estante del que estábamos hablando. Combinarlas, o sea, las Primero que mayorías... nada, asumirse. Yo me asumo. Pero ¿cuál es la práctica? Porque yo a veces he conocido personas que dicen, no, yo no soy de izquierda, pero viene también por un desconocimiento, ¿no? Y más en Cuba, repito, que hay una zona, un grupo generacional, será, Miguel, no me queda claro, que rechaza ser de izquierda porque no están con el gobierno. Sí, sobre todo tiene que ver con no es que me esté diciendo viejo, pero yo soy jovencito, la generación que viene atrás de la mía. Sí, la generación que te precede, como ejemplo la de Adriana Fonte Preciado, ya que le estábamos sacando a colación y que he tenido algunos lances públicos con ella al respecto. La sección de amor. ¿Qué sección de amor, por favor, Dale, Miguel? Seamos serios, estamos hablando aquí cosas serias. Por favor. Un corte rápido. Regresa, Fran, regresa. Lo que te estaba diciendo, esa generación, yo no sé, me pregunto si es la generación o es un grupo de personas, porque ahora mismo estoy recordando a cubanos que conocí en las Europas que me decían que ellos no eran de izquierda, porque no estaban con el gobierno. Y después conocí a otro cubano en Basilea que me decía, yo sí soy de izquierda, pero en algún momento, por mi desconocimiento político, dije que no era de izquierdas porque no apoyaba, porque estaba contra el gobierno cubano. Fíjate qué lógica, cuando yo le pregunté, y bueno, en algún momento tú te vindicaste de derechas. Y él me dijo, no, yo nunca me vindiqué de derechas. Yo lo que decía es que no era de izquierdas, porque yo estaba en contra del gobierno cubano. Y eso no tiene nada que ver. ¿Cuántos socialdemócratas no están de acuerdo con el gobierno cubano? Sí, exacto. Hay un punto oscuro ahí donde la gente, digamos, no se bautiza ni de izquierda ni de derecha, pero entra otra cosa que es digamos, los sistemas de valores que comparten, que es algo que a mí quería traer aquí, que es que, por ejemplo, porque la hay, una derecha moderada antitotalitaria, pero también el antitotalitarismo es un valor que existe en determinado espectro de la izquierda. O sea, hay puntos donde, digamos, cada cual tiene su estante, pero comparten prácticas y valores que están en contra de los monopolios. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la oposición a los monopolios tiene que ver con algún tipo de liberalismo, pero también con algún tipo de marxismo, como también hay algún tipo de marxismo, sobre todo en línea soviética, que defiende la presencia de los monopolios. No estoy hablando de nada que tenga que ver con Cuba, estamos hablando de escuelas específicas de economía política que defienden algo muy sencillo. El monopolio es la estructura productiva la estructura más productiva que hay, Che Guevara, que era la defensa de los monopolios en oposición al modelo soviético de los 50 que no apoyaba precisamente los monopolios. O sea, dentro de todo eso nos encontramos una serie de diversidades y discontinuidades, por llamarlo de alguna forma, que nos regresa al punto de que es muy, muy complejo tener una regla específica más allá de esto, de la cuestión de los imaginarios que asumen, de las cuestiones con las que se identifican, y no tanto con el modo de asumir esos imaginarios y con el modo de asumir esas cuestiones. Tú decías, me quedé pensando en esto de que hay un grupo que no se define si izquierda o derecha. Mira, una persona puede no definirse izquierda o derecha, y eso es lo más normal del mundo. Los marxistas diríamos que está desideologizado, las y los marxistas. Pero quien no se puede dejar de decir que es de izquierdas o de derechas es una institución, un sujeto político. No escapa a la izquierda, a las izquierdas o a las derechas. Ahí es donde entonces pareciera no encajar el 27N, ¿no? Yo leyendo a Olimpo Fonseca,
su más reciente artículo, porque creo que ha colaborado varias veces con Michael. Tienes que invitarlo en algún momento acá. De hecho, yo ahora cuando estaba haciendo un paneo de todas estas izquierdas, debiéramos sentarnos todos en una mesa y hacer un podcast, un debate, qué son, porque me imagino acá a Lina, me imagino si quisiera venir Alejandro Gumá de la Tiza, si quisiera venir Luis Emilio de Nuestra América, alguien de comunistas, ya yo no represento a comunistas, si pudiera venir también Michael, y tener ese debate que, bueno, yo sí me entiendo de izquierdas, que son las izquierdas. Una vez yo estaba hablando que viniera a Guanche, al menos desde online, pero viniendo a esta cuestión, el 27N, que no sabemos todavía si es izquierdas o derechas. Yo creo que uno de los que el gran valor, la gran importancia que tiene esa plataforma de oposición cultural, que ha publicado recientemente un manifiesto que yo creo que todos los intelectuales estemos de acuerdo o no, todas les y los intelectuales que estemos de acuerdo o no con la plataforma programática del 27N, todos tenemos que leerle. Tenemos que leer ese manifiesto del 27N, como mismo todos tuvimos que haber leído en algún momento Articulación Plebeya. Tenemos que hacer un estudio profundo de ese documento y mirarlo con interés y darnos cuenta que tiene en sí, te decía hoy por la mañana, algo fundamental, y es que ellos han hecho de su fuerza el disenso. El disenso de ellos es el consenso. No como en la gran mayoría de los movimientos políticos, organizaciones y demás, que dentro de su disenso dentro de su consenso asumen el disenso. Así son las prácticas de las grandes organizaciones políticas. Tienen un consenso político y dentro de ese consenso político, dentro de esa hegemonía, diría Gramsci, hay un disenso que lo permiten, que en mayor o menor valor lo tienen dentro, lo incluyen, polemizan con él, lo excluyen. En el caso del 27N no es así, tiene un valor grandísimo porque su consenso es el disenso. El pluralismo político es el consenso del 27N. El pluralismo político es el consenso del 27N. Ahora, hay que como, yo te iba a decir como marxista, pero yo creo que cualquier teórico liberal de las ciencias políticas también me apoyara en esto. Todo movimiento, toda organización, toda institución, con muy plural y diversa políticamente que sea, y cultural e ideológicamente diversa que sea, en algún momento se termina imponiendo un consenso. No vamos a decir ni que se impone, sino que se construye, se va construyendo un consenso dentro de ese gran disenso. Se irá construyendo un consenso dentro de ese gran disenso. Bueno, estamos en Marianao, acaba de pasar un momento comercial. Junto con reggaetón, estamos al lado de la secundaria Julio Antonio Media, varias paradojas, aquí fue donde yo estudié, en Ciudad Escolar Libertad. Fíjate qué simbología, ¿no? Porque aquí es donde el discurso, digamos, de la victoria del César entrando a Roma, disculpe, me van a defenestrar en el partido. Fidel llegando, la caravana de la libertad, entrando aquí a Ciudad Libertad, entonces Cuartel Columbia, dando el discurso de inaugural, vamos a decir así, la inauguración de la revolución, y nosotros haciendo este análisis. No lo pensamos, es muy semiótico, tiene una carga semiótica muy grande ahora que lo vemos. Lo estamos haciendo acá porque los dos somos de la barriada de Marianao, él de una zona más privilegiada que yo vivo en una barriada popular, la periferia obrera, como digo yo, a unas pocas cuadras de Bogoloti. Pero bueno, ya que pasó el carro, regresamos al 27N, que era de lo que estábamos hablando. Entonces, por el momento, ni la izquierda ni la derecha se impone, logra consenso, logra hegemonía, habría que ver la dinámica. Según el mismo manifiesto que ellos presentaron recientemente, tienen más de 300 integrantes, se presentan como una comunidad de más de 300 personas.
hay algo que sí me queda claro que coincido plenamente con Olimpo Fonseca, y es que el 27N, malgrado de toda la propaganda que se ha lanzado contra él, no es un grupo anticomunista, porque tal dice Olimpo Fonseca, el discurso que tiene Tania Bruguera, que a quien también se le ha lanzado una campaña inmensa para distorsionar su discurso, el discurso que tiene Tania Bruguera, un discurso de izquierdas, no encajaría, siendo ella una de las principales figuras del 27N, como lo es, no encajaría, no pudiera ser, no tuviera legitimidad en un grupo anticomunista. Olvidémonos del 27N, olvidémonos de Tania Bruguera. Un escenario cualquiera, a nivel internacional, un grupo anticomunista, quizás su figura más importante, no quiero ser categórico, pero quizás su figura, su vocera más importante, más renombrada, de mayor legitimidad a nivel internacional, que tuviera un discurso tan crítico contra el neoliberalismo, un discurso de la reivindicación de las izquierdas amplias, de las izquierdas plurales, no pudiera ser una de las principales figuras del 27N. Es decir, demos por sentado que, contrario a la propaganda oficial, el 27N no es anticomunista. Pero además tengo el gran placer de ser una persona cercana a Carolina Barrero, que es una de las compañeras de viajes más destacada del 27N. Y esta intelectual cubana, a quien le debemos que haya traído a Martí, que nos haya vuelto a traer a Martí a todo este gran disenso amplio, porque Martí estaba como que ya dejado, como ya olvidado, y ella trae aquel dibujo, aquellos poemas, aquel verso, y se reactiva Martí, y hay un punto interesantísimo en ese Martí que nos trae Carolina Barrero, y es que hay dos grandes Martí. Está el Martí del fidelismo, de los fidelismos, y el Martí del exilio. Y en este caso, ese Martí que va a traer Carolina Barrero no es el Martí de los fidelismos, ni es el Martí de los exilios. Es un Martí nuevo que se va cosiendo dentro de un espectro de la sociedad civil, de la intelectualidad, dentro de la cultura cubana. Y quizá, porque es que no conocemos esa pluralidad, ese gran disenso amplio que hay dentro del 27N, quizá de ese es el Martí que también se está cosiendo dentro del 27N. Tengamos en cuenta que Carolina Barrero es una compañera de viaje del 27N, no es del 27N, y malgrado de toda la campaña que se ha lanzado oficial contra ella, tampoco es miembro del MSI. Pero ese Martí es símbolo de un nuevo discurso político que van haciendo dentro de la intelectualidad y que lo está recogiendo momentáneamente en cierta medida el 27N, porque de pronto ahora estoy pensando, quizá articulación plebeya, estoy pensando en mi amigo Guanche, en la estimada Alina, a quien no le escribo hace un tiempo, quizá el Martí de ellos tampoco es el Martí de Fidel, pero sí de los fidelismos. Sí el Martí, vayamos más allá de los fidelismos, sí el Martí de la revolución cubana. De la revolución cubana como el fenómeno que nace con Fidel, con el movimiento 26 de julio, que yo te lo quería poner como ejemplo de las izquierdas. Cuando el gobierno revolucionario se constituye en los primeros días de enero, si no me equivoco, el 3 de enero de 1959 se constituye el primer gobierno cubano, pudiéramos, el 6, el Partido Socialista Popular va a sacar un documento diciendo que el gobierno no es ni popular ni revolucionario. Y si nos atenemos a la verdad, la mayor parte del ministeriado que componía ese gobierno era de centro o de derecha. ¿Quién era el primer ministro que asume el primer gobierno revolucionario? ¿Te acuerdas? Era José Miró Cardona. ¿Quién era Miró Cardona? El abogado defensor del asesino de Jesús Menéndez. Entonces, ¿en qué? Bueno, vamos a pensar. Estamos en Marianao. Pero bueno, motos rurales hay en toda Cuba.
una Ural, ¿no? Agua, Fran. Bueno, yo con todo mi imaginario prosoviético quise ver una Ural. El primer gobierno que hay no es un gobierno, digamos, propiamente de las izquierdas revolucionarias. Que ahí ya podemos, fíjate, ya podemos empezar a delimitar si hay unas izquierdas revolucionarias, unas izquierdas conservadoras. Podemos decir que el estalinismo, que el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando estaba en el poder, ya en algún momento fue una izquierda conservadora. Hay un término que yo disfruto mucho, que no sé, no creo que haya sido su creación, pero sí lo manejaba mucho y está muy bien explicado en su libro Hegemonía y Sociedad Civil. Jorge Luis Acanda hablaba de los marxismos positivistas, el marxismo positivista. En este caso diríamos la izquierda conservadora. La izquierda conservadora que se va a entronizar con Stalin en el Partido Comunista Bolchevique, un partido comunista conservador. Porque, entre otras cosas, lo que va a intentar es conservar el sistema. No va a tratar de hacer la revolución. Ahí sí podemos entonces empezar a delimitar. Hay una izquierda revolucionaria, hay una izquierda conservadora, hay una izquierda heterodoxa, ¿no? Y regresando a ese 27N, si nos ponemos a ver la pléyade del 27N, salvando las grandes distancias, nos pudiera recordar a la amplísima composición política del movimiento 26 de julio, donde sí había anticomunistas declarados, donde había un sector abiertamente de derecha, que quizá lo único que unía a todo el 27N era el antitotalitarismo y el nacionalismo. Y el enemigo común, Batista. Sí, y el enemigo común, Batista, pero ya estoy diciendo cuando ya llegan al poder, cuando es un gobierno, lo único que va a unir, yo creo, además de ese martí mayúsculo, supremo, sacro, martí que hay que desmontar también, va a unir el antitotalitarismo y el nacionalismo. Ya incluso yo dudo en decir que el antiimperialismo, porque fíjate, después Miro Cardona y Díaz Lanz la mayoría, o bueno, al menos una buena parte del primer gobierno revolucionario va a terminar en las derechas abiertamente. Va a terminar abiertamente en las derechas. Pero yo quisiera regresar al 27N. Quisiera regresar al 27N. ¿Qué tú crees que pueda terminar pasando en esa plataforma de la nueva oposición cultural, que es muy interesante, que es una lástima que haya sido tan incomprendida como lo fue también el Instituto Hannah Arendt? Cuando uno ve el proyecto los otros días, desgraciadamente, le dedican un programa a atacar al Instituto Hannah Arendt. Espera un momento. Sí. Eso no es un camión ruso, ¿no? Es muy moderno para ser ruso. Sí. Y Camila Lobón, desgraciadamente no tengo el placer de conocerle, publica en su muro en Facebook diciendo: aquí tienen el anuario del Instituto Hannah Arendt y aquí están los fondos, aquí está la declaración de fondos. Yo fui, descargué el PDF y era un proyecto bello. Es un proyecto bello, que yo creo que las intolerancias desatadas por ambas partes en algún momento han hecho que ese instituto termine siendo atacado y marginado completamente de toda la intelectualidad, o al menos de la gran mayor parte de la intelectualidad. Los otros días yo vi que estaba, me parece que era el Instituto Hannah Arendt, que estaba toda la colección de la revista Encuentros de la Cultura Cubana digitalizada. Yo quise salir corriendo para allá y copiarla, pero ¿qué implicación podía tener en uno si uno entra al Instituto Hannah Arendt? ¿Puede salir de nuevo? Aún más para nosotros los intelectuales que sí trabajamos dentro del sistema estatal, ¿no? Porque de pronto tú funcionas paralelo, quizás. Todos los que funcionamos dentro de una institución, todos los que funcionamos dentro de la institución, sí nos traería un gran conflicto. Y dale el camioncito. Sí nos traería un gran conflicto entrar al Instituto Hannah Arendt nada más para copiar la revista Encuentro. Ahí es donde viene la gran polémica. Regresamos a la cuestión de la crítica.
de esa izquierda oficial, crítica alternativa, HS, la TISA, etcétera, mis camaradas de la TISA, quizás no dicen que hay censura o como tienen una identificación casi acrítica con el gobierno, que esto es otra cosa que estábamos hablando hoy por la mañana, si oponerse al gobierno es oponerse al Estado, esta izquierda oficial, o al menos autorizada por el Estado, por el gobierno, que no es lo mismo, lograría hacer ese análisis y decir, sí, hay censura, al punto en que si un intelectual quiere entrar al Instituto Hannah Arendt y copiar la colección de la revista Encuentro, puede terminar teniendo un problema político. Muchos intelectuales quisiéramos conocer a Tania Bruguera. Yo debo tener muchos puntos de diferencia, pero en la diferencia nace la belleza. O como diría el joven intelectual santaclareño Verde Gil, toda unanimidad resulta sospechosa. Sería tremendo que un día tú pudieras traer acá a Tania, o ir a su casa, o ir al Instituto Hannah Arendt y sentarnos. Yo, desde mi marxismo, como algunos me han dicho, un marxismo rancio, me dice la derecha, me estaba atacando Cuba Trending los otros días, diciéndome que tenía un discurso castrista, el más rancio castrismo, y me puso palabras falsas en la boca, incluso diciendo que yo había dicho del MSI que es un grupúsculo contrarrevolucionario. Yo entiendo que el MSI es un grupo de derecha, pero jamás voy a decir ese término grupúsculo contrarrevolucionario, porque además habría que redefinir todo lo que es contrarrevolucionario. Habría que empezar a pasar por ahí. Hage, te lanzo una pregunta. ¿Oponerse al gobierno es oponerse al Estado? Oye, acabaste conmigo, no, estaba pensando en eso de que si entras al Instituto Hannah Arendt y no puedes salir, te botan del trabajo, te botan del escudo. No, o Camila Lobón seguro me dicen, bueno, mira, si quieres ya te hago la contratica aquí, porque si sí, a paso hay que ir asegurando. Oye, compadre, sí, eso es un tema, se estaba concentrado en lo que estabas diciendo, interesante. Creo que en Cuba una de las cosas que ha marcado justamente esa cuestión de la izquierda es la confusión. Bueno, creo que eso daría para otro programa, pero así a grandes rasgos. Dos cuestiones. Voy a regresar al 27N, perdón, y siguiendo tu lógica, la que estabas planteando, como es un espacio de disenso dentro del consenso, habría que ver cuál va a ser eso. Sí. Hay una especie de filtro, ¿no? Que tienen todos los procesos, que es como un punto donde se empieza a estrechar, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, las posturas, y hay que ver cuáles pueden ser los resultantes, porque si bien tú hablas de Tania X, hay otras figuras dentro del 27N con otras posturas ya más de derecha, incluso ya más pro neoplatismo, da igual la palabra que uno quiere usar, da igual la clasificación ahora mismo, sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, dentro de todo ese disenso existe de todo, literalmente. Hay que ver diciendo dentro del gran disenso que es el 27. Exacto, entre todo eso hay muchas cosas y cuando es mucho es de todo, por tanto hay que ver qué resulta, por tanto yo no me atrevería, uno puede especular, bueno, la historia dice que es lo que debe pasar. Ellos están orgullosos de eso y así y los entiendo, y así tal cual aparece en el manifiesto. Exacto, entonces es ver si se mantiene así como esa especie de sistema en equilibrio, por llamarle de alguna forma, de múltiples fuerzas en equilibrio, o bueno, la balanza se va por un lado. Yo ahí no me atrevo a decir nada respecto a lo que estaba diciendo el Estado del gobierno. Justamente eso, insisto en que daría para otro programa, pero a grandes rasgos creo que sí existe una confusión que estábamos hablando ahorita, que era propia antes de la grabación. No es que es propia, es que es común en el marxismo, en los marxistas, digamos la vertiente tradicional leninista, por llamarlo de alguna forma, de confundir Estado con gobierno, sin caer ahora en un debate jurídico donde se confunden en última instancia los intereses de Estado, o sea, el bien público, no es que sea lo mismo, pero una especie de paralelismo ahora, con los intereses de un gobierno, o sea, de un grupo, de una clase específica, con alianzas y con también sus pequeños disensos, porque dentro del gobierno hay disenso, aunque no lo parezca, no sé en base a qué, o sea, sobre qué hay disenso, pero lo hay, y no debe mezclarse. Y en caso de Cuba sí pienso que se mezcla, que es lo que también produce todas estas confusiones, que al final las posturas de izquierda, ya que hablabas de gobierno, terminan ser definidas tradicionalmente justo como eso, como una posición respecto a una clase social, a un grupo específico,
Y eso pienso que nos hace daño a la hora de entender la política cubana como fenómeno y a la vez a la hora de posicionarnos respecto a esos fenómenos, estos grupos de un lado para el otro que simplemente definen. Hay gente que en su rechazo al gobierno rechazan todos esos imaginarios de izquierdas, que no es obligado que lo acepten, que es por lo menos saber qué es lo que están rechazando y saber que no es lo mismo. Entonces, para lo que pienso yo, no todo este debate, que no sé el tiempo, por ahí por lo menos 50 minutos o 40, más o menos, más allá de las taxonomías, que las taxonomías no son buenas, sobre todo porque detrás de las taxonomías siempre puede haber un criterio de discriminación. Sí, no. Es una pregunta que yo te iba a decir. Originalmente La Trinchera, la página web, decía algo bellísimo, un proyecto de jóvenes de izquierda, de jóvenes marxistas, decía, y desapareció. Y ahora a mí también me llama la atención que desapareció el que decía en La Joven Cuba socialismo y revolución, y creo que se llama ahora... Dice opinión política cubana. Opinión política cubana, opinión pública cubana. Política. Opinión política, ¿no? Opinión política cubana. A mí me gustaba mucho aquello de socialismo y revolución. Era uno de los principales argumentos, los primeros sables que yo sacaba cuando me atacaban a La Joven Cuba. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Cuba. En cualquier reunión yo decía, bueno, pero ¿cómo ustedes van a decir que es una página contrarrevolucionaria cuando dice socialismo y revolución? Que ese es otro gran detalle. Están los socialismos. Socialista era Olof Palme. Socialista se vindica Bernie Sanders. Socialista es Jeremy Corbyn. Socialista también, en aras de la construcción del socialismo, Pol Pot hizo esa gran masacre de 3 millones de personas, o quién sabe cuánto. Lo era Lenin y lo era Bertrand Russell, que no soportaba a Lenin. Pero claro, ¿qué otros, sabes cuántos socialdemócratas no soportan a Lenin? Yo no sé qué pudiera decir Felipe González de Lenin, habrá que buscarlo, pero Felipe González es el que se encarga de sacar al marxismo como precepto del Partido Socialista Obrero Español, que nace como un partido marxista. Exactamente. Pablo Iglesias, el verdadero, no esta réplica, esta copia extraña que tenemos ahí, en Podemos, proyecto que yo respeto mucho, pero cuando uno ya pasa por esos procesos, cuando uno puede estar con ellos, ve que bueno, al menos no existe una ala todavía dentro de Podemos o cercana a Podemos, que es el partido anticapitalista europeo. No, son unos camaradas del partido anticapitalista, los anticapis, como le dicen allá en el Estado español, en Cataluña, pero con excepción de estos grandes camaradas, a quienes admiro mucho, con los cuales sostengo relaciones políticas estrechas, Podemos ha degenerado. Pero bueno, yo creo que eso sería otra. Sí, no, eso... Ya nos estamos metiendo ya en la cuestión del... Y bueno, ahora ante todo hay que generar un poco de solidaridad con Pablo Iglesias, que lo amenazaron de muerte. Entonces, otro detalle, ahora que dice que digo lo de Podemos, tú sabes, una de las características más bellas que tiene el 27N, que es que, a diferencia de las grandes organizaciones, movimientos que existen, donde la mujer legitima al poder del macho, al poder heterosexual, patriarcal, en este caso sucede al revés, porque por lo general todas las organizaciones tienen una sección femenina, como se decía en los viejos partidos comunistas, la sección femenina del partido. Y aquí no hay una sección femenina. Aquí pronto lo que va a haber es no una sección masculina, porque es que ya viniera la lógica machista de decir, bueno, y entonces nosotros los machos vamos a quedar relegados. No, es que hay un sistema asambleario donde la mujer, sin considerarse un grupo feminista, la mujer es la gran vocera, sin estar Tania Bruguera por encima de Camila Lobón, ni Camila por encima de Catherine Bisquet. Hay un proyecto asambleario que a mí no me queda claro si se lo propusieron, si fue naciendo en el mismo decursar de la conformación del 27N, donde la hegemonía de la vocería la ejerce la mujer. Desgraciadamente, fíjate que el macho político, como yo estilo en decir, el macho político inherentemente, cuando intenta ser líder, es caudillo.
Cuando intenta ser líder es caudillo. Y por suerte ahí eso es algo ad hoc. No es el centro. El macho político ahí no es el centro. El centro es la vocería asamblearia de las mujeres, que no feminista. Que no feminista. Nada de ningún ataque al feminismo aquí. Estoy haciendo una distinción real. Entonces, Fran, yo creo que ya llegamos a la hora. Llegamos a la hora ya. Entonces, bueno, Sí. evidentemente esto da para más, para mucho más, para otros espacios. Uf, ya pasó. Entonces, vamos a hacer Pero es lindo esto, sí, un ambiente muy natural. de que entren y pasen. Podemos ir haciendo una especie de pequeñas conclusiones. En el caso mío, o sea, me voy a adelantar yo. Por favor. Pienso que puede estar hablando una hora o algo así, una hora de izquierdas en Cuba. Pienso que lo más importante, espero que se haya logrado, al menos yo conmigo mismo, he estado reflexionando, a veces para adentro, a veces para afuera, pero lo he hecho sobre el tema de cómo entender las izquierdas y sobre todo la idea de que para qué sirve esto, justamente en lo que yo estaba antes, que es bueno para repensarnos nuestros propios imaginarios, los de los demás, un poco también caer en la cuestión de intolerancia, porque yo decía que el tema de las clasificaciones, tocaste el tema en la trinchera, pero bueno, será para otro espacio, que a veces detrás de las clasificaciones, las taxonomías, puede estar incluido una cuestión de discriminación, porque para qué voy a decir quién sí y quién no, eso es muy delicado, o sea, más allá de una taxonomía per se, lo que más nos interesa es comprender que todo el que quiera comprenderlo, que la izquierda es mucho más que, actualmente en Cuba hay una amplia gama de, algunas con mayor representación, otras con menos, otras están empezando a nacer, una amplia gama de sectores de izquierda autodefinidos como izquierda, y eso debe entenderse como parte de la riqueza de la sociedad cubana, en fin, de la diversidad. Exacto, y bueno, nada, era simplemente eso, menos lo que más me interesaba a mí con este episodio. Sí, ha sido bello, gracias Miguel, que nos hemos pasado muchas veces debatiendo al respecto. Yo creo que hay que hacer un ensayo donde se clasifique, por decirlo así, digamos, sin etiquetar a todas las izquierdas cubanas. De algo que sí nos quede claro es que oponerse al gobierno no es oponerse al Estado. Esto es algo fundamental. Yo puedo querer que el gobierno no esté en el poder, pero sí que se mantenga el Estado. Eso es lo que sucede en todos los países, en todas las democracias liberales. Hay sucesivos cambios de gobiernos planificados, y aquí es lo que sucede también. No pocas personas, en las que no me incluyo, de izquierdas, quieren cambios en el gobierno, se oponen al gobierno, pero no así al Estado socialista. Y fíjate, aquí viene otra definición interesantísima en el 27N. Cuando tú lees el manifiesto del 27N, ellos dicen que tienen como base la Constitución de la República. Y la Constitución de la República es la Constitución de un Estado socialista. La Constitución de la República, signada y redactada por 33 redactores, entre ellos el primer secretario general del Partido Comunista de Cuba, entonces primer secretario general del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Todavía me parece increíble estar diciendo esto ahora, más de 60 años, ¿no? Y entonces un grupo anticomunista, esto no lo tuvo en cuenta Olimpo. Un grupo anticomunista no puede vindicar la Constitución de la República, porque un grupo anticomunista no se opusiera no solamente al gobierno, sino al Estado, porque es un Estado regenteado por el Partido Comunista. Si ellos fueran anticomunistas, estuvieran en oposición no solamente al gobierno, sino al partido y al Estado. Y por tanto no es anticomunista, es de izquierda. Que ellos asuman o no, a no ser que quiten esa parte de que ellos cumplen. Claro, yo cuando leí el manifiesto, a mí lo que no me queda claro, si es que lo que quieren decir es que nosotros cumplimos con la Constitución 100%, porque es la que hay, o si es que yo estoy con la Constitución y lo que quiero es que
cambios y reformas. Por ejemplo, en mis conversaciones con la estimada Carolina, ella siempre me dice, yo lo que quiero es el cumplimiento de la Constitución. Tal cual. Ella quiere el cumplimiento de la Constitución socialista, de la legalidad socialista. Ella no indica la Constitución del 40. Ella no indica la Constitución platista de 1901. Ella no indica siquiera la Ley Fundamental de la República establecida en 1959, sino la Constitución de 2019, la que está vigente. Entonces es triste todo esto que está sucediendo, este acoso a Carolina Barrero, este acoso al 27N, que tú decías que quizá lo que puede definirlo después es su relación con Estados Unidos. ¿Qué va a suceder su posición con Estados Unidos, ¿no? Decías tú antes de nosotros venir acá. Pero bueno, ya hemos hablado bastante y es muy importante tener esto bien claro, que oponerse al gobierno no es oponerse al Estado socialista, porque las conversaciones que he tenido con Alina, la coordinadora de la Joven Cuba, ¿cuál es el apellido? Discúlpame. Alina Pérez, ¿no? Bárbara López Hernández. Alina López Hernández. Alina, mis grandes disculpas. Yo con los apellidos a veces me equivoco. López Hernández, discúlpame. Vamos a dejarlo en López, no va a ser que me haya equivocado con el segundo. López. Bueno, Alina López. Alina López se opone al gobierno, pero Alina López se opone al Estado socialista. No lo creo. Hay que ver también en qué medida se opone al gobierno. Yo creo que todos los que hacemos críticas, ahí sí esa es otra para más adelante, todos los que criticamos al gobierno somos opositores al gobierno. Tú, por ejemplo, ¿cómo te entenderías para con el gobierno? Es una pregunta complicada, pero no, así rápido. ¿En oposición? Es increíble, no, es extraño cómo tengamos que repensarnos así, si estamos a favor o en contra del gobierno. O sea, yo simplemente critico todo lo que no me gusta. No sé si yo pongo en una balanza todo lo que... Ser opositor al gobierno no necesariamente es estar en contra del gobierno, no es querer que el gobierno no caiga. Entonces, o sea, yo estoy en contra, lo que sí puedo decir de muchas, millón de cosas de las que hace el gobierno, no en contra porque me da la berreta, sino porque considero que no son saludables para el bien común, que no condicionan nada respecto al bien común, y en cierta medida, por ejemplo, no me gusta. Sí, no sé si la pregunta es esa, no me gusta, no considero que son los que tienen que estar ahí un gran número de personas que integran el gobierno. O sea, me cuesta, estoy a favor del gobierno o no, porque no hay un, mira, plan A, plan B, este es el único que hay, y entonces da igual si estoy a favor o en contra, lo más importante es qué hago con las opiniones que tengo. De nada me sirve, estoy en contra. De todos modos, estar en contra no significa nada, o sea, hay que definirlo, no es como una generalidad, una cosa ahí muy abstracta. Entonces, por eso siempre yo apuesto por decir todas las cosas específicas en las cuales no apoyo, o sea, medidas, en fin, proyectos, ideas, decisiones. O sea, para mí en el caso de Cuba, es mucho más complejo que estar a favor o en contra, justamente por las propias dinámicas de la política. O sea, lo único que hay es eso y los únicos mecanismos reales son simplemente de la ciudadanía participar. Entonces, ¿qué más da los que están a favor y los que están en contra? Lo importante es participar desde el punto de vista de ejercer opiniones, incluso organizaciones, movimientos, etcétera, pero el hecho de que eso, estar a favor o en contra, no permita un escenario donde tú decidas, da igual. Un excelente político. No has respondido a la pregunta. Es que la pregunta, la lógica que le veo es esa, entonces no le veo otra cosa. O sea, yo tuviera que definirme, estoy a favor o en contra, la pregunta es ¿para qué? Es decir, no es que me dé miedo decirlo así, a simple vista, mira, sí, no me gusta el gobierno, no estoy a favor de ese gobierno, quiero otro, sí tenemos, pero no un miedo, no pero más. Sí un resquemor en decir, muchas personas que dirían, bueno, yo me opongo al gobierno o me opongo a un conjunto de medidas del gobierno, y entonces lo que se estila en la fraseología cubana es que soy crítico con un grupo de medidas. Te lo voy a poner, yo entiendo que de fondo ese gobierno es muy poco probable que levante cabeza. Fíjate, esa es la postura mía. O sea, desde el punto de vista estructural, yo entiendo que ese gobierno ¿Qué quieres decir con que es muy poco probable que levante cabeza? Que estructuralmente eso, o sea, el gobierno que tenemos no es una fluctuación, es lo que se determina estructuralmente por la lógica de ese gobierno, por tanto su funcionamiento, sus esquemas de gestión, su lógica de poder, no me convence, no me gusta. Creo que más claro que eso no lo puedo decir. Yo creo que he llevado a Hayes a que haga una gran confesión, ¿no?
aquí en público. Te Miguel, iba a preguntar lo mismo. Pues, me lanzas la pelota sí. por acá. Yo pensando, fíjate, alguien una vez, yo creo que fue Michael, cuando le dije quiero conocer a Carolina Barrero, él me dice, bueno, ¿y cómo te presento? Y yo le digo, dile que es un marxista en oposición. Yo creo que fue una presentación bastante limitada, porque yo como miembro del Partido Comunista de Cuba que soy, y siempre que digo esto, digo que no estoy hablando en nombre de mi partido. Los otros días mi gran amigo Yasmani Castro me escribe por WhatsApp y me dice, te he visto muy proactivo estos días en las redes. Y digo, claro, porque es el congreso de mi partido y por tanto es mi congreso. Que yo no haya podido estar ahí, pero bueno, no voy a cuestionar los métodos de elección, ya esto es una disciplina partidista a la interna. Pero bueno, si tú me dices cuál es mi posición ante el gobierno, te diría que soy un marxista crítico, un comunista crítico, diría yo, soy un comunista crítico. Y en oposición al gobierno, no tanto. En oposición, en todo caso, a un conjunto de medidas, a un conjunto de leyes. Esto del Congreso fue asombroso que Raúl criticara tanto a la línea china. Pero bueno, vamos a terminar ya acá. Un abrazo grande, Jai, guardando las medidas sanitarias contra la COVID-19. Bueno, estamos un poco pegaditos ahora, pero creo que es por Sí, pero tenemos cada uno. Problemas logísticos. Entonces, nada, Fran, muchas gracias de que hayas estado aquí. Yo pienso que, dado el nivel de tiempo que esto ha consumido, no creo que hoy dé para un debate que tú crees, ¿sabes? De lanzar preguntas. Bueno, no, pero si la lanzan, que la lancen. Nada más último, hago la promoción y aquí digo públicamente que el próximo mes estaré arrancando yo también con un podcast que se llamará Estación Habana Buenos Aires, en colaboración con la revista argentina Estación Finlandia, de ahí el nombre, y vamos a hacer este podcast y la primera entrega, el primer episodio, como me dice mi gran amigo y camarada Miguel Hayes, que yo sé que mucha gente deben estar con la cabeza erizada de puntas. Bueno, este amigo de Hayes, de Michael, y defiende o habla bien, manda a estudiar el manifiesto del 27N, cercano a Carolina Barrero. Eso es algo que te decía hoy, yo no formo parte, yo soy una irregularidad del sistema. Muchas personas que están en la OPO, como dicen algunos, deben pensar que yo soy un infiltrado del Departamento de la Seguridad del Estado, y la Seguridad del Estado debe pensar de que yo tengo, cuando menos, desviaciones ideológicas. No, yo te voy a recordar que todo esto se está grabando íntegramente en vivo. Sí, todo lo que he dicho estoy de acuerdo con ello. Y bueno, después de esa promoción, de que pronto va a venir, te decía, el primer capítulo va a ser reflexionando sobre el Congreso, y el segundo, te decía, que quiero que estés tú y que esté Michael para hablar sobre los medios. Eso será ahí en mi casa, que es donde lo vamos a hacer, Michael y tú, que estén en mi casa para hablar de los medios de izquierda, cómo es el funcionamiento de los medios de izquierda, a ver si Michael se posiciona finalmente como de izquierdas abiertamente, si posiciona tremenda nota abiertamente de izquierda. Ojalá estuviera escuchando, a ver si responde. No, ahora mismo no está aquí conectado. Entonces, Fran, damos un pequeño espacio para preguntas, comentarios, 2 o 3 por el tema del tiempo. De hecho, hay que correr ya, que nos va a coger la noche, se va por aquí, el toque de queda y demás. Entonces, si alguien quiere, estos tienen una opción ahí de pedir la palabra. Si alguien quiere hacer una pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia, aclaración o algo, bueno, simplemente pide la palabra. Hay un mecanismo para pedir la palabra, no recuerdo cómo es, pero creo que se toca algo y se hace. Esperamos unos minutos, Fran. ¿Alguien va a pedir la palabra? Sí, no, yo creo que sería incluso bueno dejarlo para después. Me parece que sí, pero es que me da miedo. Bueno, a la 1, a las 2. Fran, parece que no, a las 3, como en el Congreso. 51. No parece que no hay. Ah, mira, sí, aquí tenemos. Es posible, mira, sí. José Ángel quiere hacer un comentario. ¿Alguien más? Bueno, por lo general, cuando alguien quiere hacer un comentario... No, se puede varios, creo. No, y que genera preguntas. Sabes que siempre hay miedo a hacer la primera pregunta. Esto, vamos para allá. Creo que te di la palabra. ¿Te la di? Buenas tardes.
Aquí, Ya. ya, correcto. Bien por ahí. Sí, se te escucha bien. Bueno, buenas tardes a ustedes dos y a los que me escuchan. Estoy hablando de Holguín. Saludos para todos. Ah, caramba. Bueno, la pregunta es para Fran, porque Miguel Alejandro, dijiste que para ti resulta poco probable el éxito de las medidas del programa gubernamental para Cuba. ¿Te entendí así más o menos eso? Sí, sí, va O por ahí sea, la cosa. la estructura existente para usted no permite, al menos al mediano, a corto plazo o largo, qué sé yo, éxito en lo que propone. Ahora, Fran, como militante del Partido Comunista y después del realizado el Congreso, ¿qué usted cree acerca de eso? ¿Tiene optimismo? ¿Considera que a lo que se ha enfocado el gobierno traerá éxito? Bueno, optimismo es muy subjetivo, ¿no? Yo soy optimista como me levante, según Sí, el día, el también. clima, Pero eso bueno, depende. Si tengo problemas personales. Bueno, obvia sí, la sí. palabra. Objetivamente, a ver. ¿Qué te dijera? Primero que nada, hay que verlo en coyuntura. Hemos perdido Ujú. el país perdió más de 3 millones de turistas en el 2020. Correcto. Según Gil, el ministro de Economía, para que esta economía, el Producto Interno Bruto, tengo un economista al lado, Olimpo Fonseca tuvo un drama con él, para que creciera 1% la economía, el Producto Interno Bruto, necesitaba este país 4,5 millones en el 2020 de turistas y que se mantuviesen estables los precios a nivel internacional. Sucedió todo lo contrario. Exactamente. Dejó de entrar el 76% de los turistas que necesitaban. El mercado mundial se destrozó, todos nuestros socios comerciales entraron en recesión en América Latina, el mundo en una crisis económica. En el 2020 vivimos de los recursos que teníamos en el 19, la economía, el Producto Interno Bruto cayó al menos 11%. Quiere decir que este 21 yo no sé qué vamos a comer, porque si en el 20 nos comimos lo del 19, ¿qué vamos a comer el 21? Los 3 millones y casi medio de turistas que dejaron de entrar a Cuba reportaban la misma cantidad de dinero que destina el gobierno para la compra de alimentos en el extranjero, un país que compra el 80% de los alimentos que se consumen en el país. Entonces vamos a empezar con que tenemos la crisis económica más grande en Cuba en 30 años. En el año 92 la economía, el Producto Interno Bruto se desplomó al menos 11% y ahora nos hemos desplomado otra vez al menos 11%. Dice Gil que vamos a crecer 6%. Bueno, claro, cuando un niño es muy chiquito crece bastante. Eso no es asombroso. Si nos contraímos en un menos 11, que subamos a un menos 6, a un menos 5, no quiere decir que vamos al 20. Vamos a vivir como en el 19, que estábamos en crisis, porque es una tendencia a bajar. La economía venía bajando. Ahora mismo, yo creo que desgraciadamente, y ojo, no estoy hablando como militante del Partido Comunista, sino como comunista. Porque no necesariamente un comunista tiene que estar dentro del Partido Comunista. Exacto, Y exacto. desgraciadamente hay miembros del Partido Comunista que distan de ser comunistas, salvo incluso nada más lo que le queda es que se reivindican comunistas. Yo creo desgraciadamente que esta economía eche un poco para adelante depende de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo no sé si Javier me va a dar la razón o no. En el momento en que Biden decida que van a empezar las inversiones de Estados Unidos aquí en Cuba, venga todo el empresariado estadounidense a volver a invertir en la época Obama y más, y mucho más, y no quedarnos en el sector de los servicios, es que vamos a despegar, porque todo este año, turismo, no va a haber ningún turismo. Vamos a vivir de la venta de los 100 millones de vacunas y de turistas que vengan a vacunarse aquí. Y bueno, y seguir vendiendo los servicios médicos a nivel internacional. Por eso digo que al menos estos 2 años yo no sé cómo va a funcionar la economía nacional, no te puedo decir. Sí, no, Fran, la pregunta era para ti. Gracias, José Sí. Ángel. Me imagino que Fran ya Sí, ya creo comenzó. que te respondió. Si no, Sí. ya Bárbaro, gracias, compadre. Nada, Entonces, bueno, ¿alguien más quiere decir? Bueno, imagino que ya tú diste el paso al frente y ¿Sabes? alguien más Yo voy a del paso. lanzar a alguien que yo vi conectado, a mi gran amigo y camarada David Carvala, que yo creo que anda conectado por ahí del colectivo Marx 21 de Cataluña. ¿No está? Bueno, lo vi conectado. Carvala es un gran provocador. Lástima que se fue. Bueno, alguien más, bueno, que ya hubo un atrevimiento, o sea, quien rompió el hielo, me parece que
Si alguien por ahí con ganas de decir algo, pues parece uno aquí arengando para que la gente se brinde a cumplir la tarea. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Nosotros aquí dispuestos a conversar. Esa pregunta es lo peor que puede suceder. Después de 2 horas de debate de la misma cosa y de pronto uno dice, ¿quiere alguien decir algo? Tú no quieres que lo diga, alguien levanta la mano y se extiende la reunión una hora más. Bueno, me siento aquí pidiendo un voluntario, eso me da pena. Ya nada, entonces parece que... Con el toque de queda, parece que no. Bueno, igual gracias, José Ángel. Entonces nada, ya vamos a cerrar, ya van a ser las 8, hay que caminar, regresar a la casa. Nosotros dos, gracias a Fran, a ti. Gracias, Miguel. Y estamos agradecidos qué raro sonó eso, a todos los que han estado escuchando, los que llegaron al final, los que no, los que aparecieron después, los que lo van a escuchar después. Mañana por la mañana esto se publica aquí mismo en Telegram, en iVoox, en todas las plataformas esas raras que hay por ahí de podcast. Y nada, nos vemos pronto en otro espacio. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo grande también y feliz 1 de mayo, que lo tenemos bien cerca. Así que hacia el comunismo. Nos vemos.